fuerte aleluya. Y a su nombre. La gloria sea para Dios en esta tarde. Bueno, pues el Señor nos está bendiciendo lo que llevamos de culto, pero creo que lo más importante es la palabra. Y no es porque yo vaya a predicarla, sino porque es lo que todos los que estamos aquí necesitamos. No sé cuántos necesitan en esta tarde que Dios les hable. Yo sí. ¿Puedes decir un fuerte amén? ¡Amén! Vamos a leer la gloriosa palabra del Señor. Y dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balaaz a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén a su palabra. Puedes inclinar tu cabeza y presentarte delante del Señor. Aquí estamos, Señor, tu iglesia una vez más, Señor, delante de ti, en presencia de ti, Señor. Hoy confesamos nuestra necesidad delante de tu persona, Señor. Necesitamos tu palabra. Necesitamos, como decía tu siervo, tu evangelio todos los días. Padre, háblanos en esta tarde. Me deposito en tus manos, Señor, como un siervo inútil, que nada puedo dar y nada puedo ofrecer, Señor, si primeramente no lo recibo del cielo. Te ruego, Señor, que no sea yo, sino que sea tu palabra hablada a nuestras vidas, Señor. Que no haya ningún añadido por mi parte, porque hemos entendido, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y es eficaz en sí misma, Señor. Gracias, Señor. Háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ven, he leído Apocalipsis capítulo 2, porque el último mensaje que prediqué fue también de Apocalipsis capítulo 2. No sé si lo recuerdan. El último mensaje que prediqué fue a la iglesia de Éfeso. Y dijimos acerca de la iglesia de Éfeso que era una iglesia con muy buena ortodoxia, Chencho, una iglesia con muy buena doctrina, una iglesia que tenía mucho conocimiento, pero que había perdido el primer amor. Y dijimos que ese primer amor no es que habían dejado de amar a Dios, porque el que no ama a Dios es porque no ha conocido a Dios, sino que no es que dejaran de amar a Dios, sino que dejaron de hacer las cosas con amor, con el amor que lo hacían al principio. Pero si se dieron de cuenta, Javi, a ver si tú te has dado cuenta, que tú eres el que está ahí, ¿cuál es el versículo que no toqué cuando hablé a la iglesia de Éfeso? Solo hubo uno que no toqué. El único versículo que no toqué fue: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y no lo toqué adrede. ¿Saben por qué? Porque lo iba a tocar en este mensaje. Porque fijaros bien por un momento, por favor. Éfeso aborrecía algo que Pérgamo abrazaba. Y dice Dios a la iglesia de Éfeso: tienes algo muy bueno, y es que aborreces lo que yo aborrezco. Aborreces la obra de los nicolaitas. ¿Me dejan decirles algo? Yo no sé lo que les está diciendo esto, pero a mí me dice mucho. Y es que Dios aborrece. No sé si alguien lo sabe, pero es que Dios aborrece. ¿Y saben por qué Dios aborrece? Porque ama.
Y un hombre llamado Sugel Michelin puso este ejemplo, y creo que me viene como anillo al dedo en esta tarde. Todos los que estamos aquí amamos a los niños, ¿sí o no? Por lo tanto, tenemos que aborrecer a los que hacen daño a los niños. Aborrecemos porque amamos. Dios aborrece porque ama. Y dice, tengo algo muy bueno, y es que aborreces lo que yo aborrezco. ¿Saben algo, iglesia? Nosotros como iglesia tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. No podemos abrazar lo que Dios aborrece. No podemos llamar bueno a lo que Dios llama malo. Y no podemos pintar de blanco lo que Dios ha puesto como negro. Y ahora me llama mucho la atención. Y es que la iglesia de Pérgamo adquiere su nombre, como la iglesia de Éfeso y todas las demás iglesias, por la ciudad en la que se encuentra, ¿sí o no? Pérgamo era la ciudad. Sabemos muy poquito acerca de esta iglesia, pero sabemos muchas cosas acerca de la ciudad. ¿Por qué? Por la historia. Hermanos, voy a aprovechar para decir esto. Necesitamos conocer la historia de la iglesia. Si no, es imposible poder hacer una buena exégesis e interpretar la Biblia. Necesitamos conocer la historia. Y esa ciudad tiene una historia. Mirad, vamos a hablar del contexto cultural en el que se encontraba Pérgamo, que es muy importante, aunque parezca que no, ¿eh? En la ciudad de Pérgamo se encontraban 3 templos. 3. Pero 3 dedicados solamente a Augusto César. 3 para el emperador romano. Un templo para Dioniso, el dios del vino, para el dios Baco, llamado por los romanos, el dios de la cultura y del teatro. Adoraban en ese templo porque creían que con el vino entraban en un éxtasis. Pero no solamente había 3 templos a César, un templo al dios Baco, sino que también había un templo al dios Asclepio, el cual es el dios de la medicina. Ahora, hermanos, nos encontramos en una ciudad llena de templos paganos, con dioses paganos. Y no solamente eso, sino que también nos encontramos en una ciudad en la que había una biblioteca con 200.000 volúmenes de libros. De hecho, Pérgamo era la capital de la provincia de Roma de Asia. Por lo tanto, era, como así decirlo, Madrid para nosotros. Es verdad que Éfeso también era muy buena, pero esta era la capital. Ahí pasaba todo el mundo. Y todos, aunque sea una vez al año, tenían que ir al templo de Augusto César a decir: Kyrios César. César es el Señor. Todos, una vez al año, como mínimo. Pero ¿saben algo? Dios dice: conozco tus obras, pero sé que retienes mi nombre y que no has negado mi fe. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia, aunque se encontraba en medio de esta ciudad, nunca dijo Kyrios César. Siempre dijo Kyrios Jesús. Jesús es el Señor. Por eso Dios les alaba diciendo: no has negado mi nombre, como la ciudad siempre lo ha negado. No solamente eso, sino que lo llama trono de Satanás a la ciudad. Creo que es un nombre muy fuerte. Y Dios lo menciona, el Cristo resucitado, que es el que está hablando a esta iglesia, lo menciona 2 veces. Donde mora Satanás, el trono de Satanás. Y lo menciona 2 veces para darle la importancia que lo está dando, hermanos. Esta ciudad era el trono de Satanás. ¿Por qué? Por tanto pecado, por tanta idolatría, por tanta lascivia, por tanta inmoralidad, por tanto paganismo, hasta el punto, queridos hermanos, llegaba esto, que en el templo del dios Asclepio, hasta el nombre la acompaña,
el dios de la medicina, en su templo estaba lleno de serpientes. Lleno de serpientes que campaban a sus anchas. ¿Saben por qué? Porque este dios decía, o esta leyenda decía de este dios, decía que las serpientes tenían un poder medicinal y que podían sanar enfermedades. Hermanos, ¿saben algo? De este Pérgamo, de esta ciudad y de este templo, estudió un hombre llamado Galeno. ¿No le suena ese nombre? Doctor Galeno, como la canción. Me va usted a matar. ¿Por qué el doctor Galeno? De hecho, a los doctores a día de hoy se les llama galenos. Doctores, porque este hombre Galeno, padre de la medicina, venía estudiando del templo de Pérgamo. Y a día de hoy, señores, nos encontramos en las farmacias y en los hospitales una serpiente rodeando un palo. ¿Saben por qué? Por este dios Asclepio, que creía que las serpientes tenían poder medicinal. Hasta nuestros días ha llegado Pérgamo. Está metida en nuestra filosofía y en este mundo. Y tengo que decir algo. Esta iglesia estaba en medio de una ciudad pagana, idólatra, pecaminosa. El trono de Satanás. Y hoy la iglesia del barrio España, estamos en medio de un mundo donde nos rodea el pecado, donde nos rodean filosofías satánicas, donde nos rodea todo tipo de paganismo y todo tipo de idolatría. Pero ¿saben algo? Esta iglesia, aún en medio de esta ciudad, guardó su fe. Por favor, aunque estemos en medio de este mundo, no neguemos nuestra fe. No nos contaminemos con este mundo. Seamos fieles a Cristo. Seamos fieles a su nombre. Amén. Y ahora, hermanos, me encanta, porque Dios primero, como a Éfeso, habla de las virtudes. Y otra de las virtudes es que no me has negado ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. ¿Saben algo? Esta iglesia tenía un mártir. No era cualquier cosa, pastor. Esta iglesia tenía un mártir. Había visto a un hombre de Dios morir por no negar su fe. Y la historia cuenta que este hombre murió cuando no quiso decir Kyrios César. Y en medio del templo dijo Kyrios Jesús. Jesús es el Señor. Cuenta la historia que le metieron en un becerro de bronce, hueco por dentro. Lo metieron y lo quemaron. Murió asfixiado, murió horneado. Y eso fueron testigos todos los miembros de la iglesia de Pérgamo. Póngase un momento en su lugar. Porque déjenme decirles algo que ustedes ya saben. Nosotros no sufrimos por el Evangelio. ¿Lo sabíais? Nosotros no sufrimos por el Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio muy fácil. Nosotros no sabemos lo que la iglesia primitiva sufrió. Hermanos, no hay comparancia. No sabemos hasta qué punto, hermanos, pudieron sufrir estos hombres por causa del Evangelio y por causa de Cristo. Pero nosotros nos quejamos por cualquier cosa. Nosotros nos quejamos hasta por un día lluvioso y dejamos de venir al culto. Estos hombres hacían culto aun cuando tenían que ser perseguidos con pena de muerte. Eso es el verdadero Evangelio. Pero póngase un momento en su lugar. Toda la iglesia ha sido testiga de la muerte de este hombre, Antipas, el mártir de esta iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que han visto cómo ha muerto. Imaginaros por un momento, yo no les voy a juzgar, hermanos, porque yo no sé lo que haría en su situación, pero el que les juzga es Dios. No sé qué chula de miedo han cogido, que han empezado a rebajar el Evangelio. Han empezado a rebajar el Evangelio. Han visto que ha muerto uno de ellos como mártir, y ellos no han tenido otra cosa que empezar a rebajar el Evangelio. Y ahora nos encontramos una iglesia con mucho amor, pero un amor malinterpretado. Recuerde,
mensaje anterior. Éfeso, una iglesia con mucho conocimiento, pero con falta de amor. Pero esta le sobraba el amor, hijico. Pero no tenían conocimiento. Y la falta de conocimiento y la falta de valentía a la hora de predicar en sus púlpitos les llevó, hermanos, a una cobardía espiritual. Y esa cobardía espiritual les hizo malinterpretar el amor. ¿De qué manera malinterpretaron el amor? Que para ellos el amor era la tolerancia. Pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñan a Balaam y a poner tropiezo. Y también tienes a los que retienen la doctrina nicolaica, la cual yo aborrezco. Habían interpretado tan mal el amor, hermanas, que llegaron a ser tolerantes con el pecado. No digo que apoyaran el pecado, pero tampoco predicaban en contra del pecado. Y eso les llevó a ser tolerantes con el pecado. Y tengo que decir algo. La tolerancia es pecado. No decir del mal que tú tienes me es contado como pecado. Callarme ante una falta me es contado como pecado. No predicar la Biblia me es contado como pecado. No predicar el verdadero evangelio me es contado como pecado. Y señores, los que predicamos las palabras no tenemos que dar cuentas a la iglesia. Tenemos que dar cuenta al Dios de la iglesia. Por lo tanto, hoy no estoy predicando solamente delante de la iglesia, sino que también estoy predicando delante de Dios. Y eso a mí me hace de temblar. Porque, hermanos, estos hombres habían rebajado el evangelio. ¿De qué manera? No diciendo toda la verdad. Se habían vuelto tolerantes hasta el punto que toleraban el pecado en medio de la iglesia. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para decir que tenían la iglesia llena. Se jactaban y entraban en una jactancia y en un envanecimiento, creyendo que lo estaban haciendo muy bien, que eran la iglesia más cómoda, la iglesia donde a la gente se sentía más cómoda, donde todo el mundo podía venir y nadie se sentía incómodo. Pero, señores, tengo malas noticias. Dios conoce su iglesia. Y conoce la intención con la que vienes a la iglesia. Conoce la intención con la que vienes al culto. Y estas personas llenaban la iglesia, venían a la iglesia, pero se sentían cómodas en medio de la iglesia porque el verdadero evangelio no estaba siendo predicado. ¿Qué diferencia de Éfeso, que predicaba a tal altura de doctrina que destruía a los falsos apóstoles y les hallaba mentirosos y les tiraba de la iglesia? Pero estos aceptaban a todo el mundo. ¡Que venga todo el mundo! ¡Que vengan todos los pecadores! Que aquí son bienvenidos. Y tengo una buena noticia. Esta iglesia es un hospital. Esta iglesia es un hospital para enfermos. Y puede venir todo el mundo a escuchar el evangelio. Pero eso no quiere decir que en este hospital puedas vivir como quieras y puedas hacer lo que quieras. En este hospital hay normas. Y en este hospital está siendo gobernado por un director. Y ese director es Cristo. Mucha gente va al hospital, ¿no se han fijado en estas ancianicas, señoras? Que van ya por costumbre. Van ya porque ya no saben qué hacer con su vida. Y van, se presentan allí y van a pasar el día. A ver qué tal los médicos, a ver qué tal los pacientes. A pasar el día. Otros van ahí a sentarse a la sala de espera y hablar, que parece que no están ni enfermos. Va uno con el otro, hijo. Digo, mira esto. Yo que estoy aquí muerto de los dolores y ella ahí hablando con el otro y con el otro. Y va antes que yo. Porque van a pasar el rato. Otros van
y no les gusta el diagnóstico. Pero ¿saben algo? En un hospital hay médicos. Y la función de los médicos es diagnosticar la enfermedad y dar un tratamiento para esa enfermedad. Esto es una iglesia y esto es un hospital para todos los enfermos por el pecado. Y tengo que decir que yo soy el primer enfermo por el pecado. Yo no sé cuántos se sienten enfermos por el pecado, pero creo que todos los que estamos aquí. Pero señores, estamos aquí en un hospital, pero este hospital no es para pasar el rato. Este hospital no es para sentarte en la sala de espera y calentar el banco. No, este hospital es para enfrentarte a un médico que tenga que decirte el problema y la enfermedad que tienes. Y la enfermedad que todos tenemos se llama pecado, señores. Necesitamos ser diagnosticados por su palabra. Y ahora, hermanos, me encanta porque Dios no solamente les deja la mala noticia, sino que les da una solución, un tratamiento. Y les dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oh, Dios. ¿Saben cómo ha presentado esta carta? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Si vamos al capítulo 1, versículo 16, dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas de su boca y salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol. Hermanos, el que ha presentado Juan en este libro llamado Apocalipsis, ahora se presenta frente a esta iglesia como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esta espada aguda, como bien dijo el pastor predicando, es una espada romana. Una espada que tiene 2 filos y que tiene forma de lengua. Por eso Juan la ve saliendo de la boca de Cristo. En forma de lengua hay una espada. ¿Y sabéis cuál es la espada de doble filo? La palabra de Dios. Y Él dice que si no te arrepientes, vendrá y peleará con la espada de su boca. Pero hermanos, hemos entendido la gravedad de estas palabras. La palabra tiene que ser nuestra espada para defendernos, nuestra espada para salvarnos. Pero si esta espada no cumple el funcionamiento, esta espada se vuelve en contra de nosotros y nos mata. Esta espada es la palabra. Pero si no recibes la palabra, si no te arrepientes de tu pecado, si no buscamos arrepentimiento genuino a los pies de Cristo en la cruz, tengo que decir que esta espada se volverá en nuestra contra. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Esta espada se volverá en nuestra contra. Y hermanos, dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora dice contra ellos. Ahora la iglesia la deja aparte. A la iglesia la dice, arrepiéntete tú también, porque has estado tolerando el pecado, arrepiéntete. Pero mi espada no va contra vosotros, va contra ellos, contra los que no se han arrepentido, con los que han estado viniendo a la iglesia, pero han estado siguiendo los mismos. No ha habido arrepentimiento genuino, no ha habido cambio. Y tengo que decir algo, necesitamos, como decía mi tío Abraham hablando, necesitamos todos los días escuchar el Evangelio. ¿Y sabéis cuál es el Evangelio? El arrepentimiento de pecados y correr a Cristo. Hermanos, mirad, voy a decir más claro, que estén muy serios. Yo le comentaba a mi mujer en casa esta palabra que había recibido. ¿Sabéis lo que me decía mi mujer? Otra vez. ¿Otra vez vais a predicar lo mismo? No cambiáis de mensaje los predicadores del barrio España. Otra vez lo mismo. Y yo me echaba las manos al pecho y decía, ¡qué bien me estás haciendo, mujer! ¡Chócala! Y él decía, ¿pero por qué te has vuelto loco? ¡No! ¡Es que el Evangelio no ha cambiado! ¡Necesitamos predicar
arrepentimiento de pecados y correr a Cristo todos los días. Amén. Hermanos, se ha escuchado por aquí, sobre todo en el sector de hermanas, solo predican de pecado. Solo predican arrepiéntete. Solo predican de esto. ¡Ay! No hay un aliciente, chico. No hay nada. No hay una palabra de ánimo. No hay un mensaje motivacional. Tengo que decirte algo. Si buscas un mensaje motivacional, te has confundido de iglesia. Si buscas fuegos artificiales, te has confundido de iglesia. En esta iglesia, más que nunca, hemos entendido el grupo ministerial que tenemos que predicar todos los días el santo evangelio de Dios. ¡Amén! Y si no te gusta, te has confundido de lugar. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si cada día no nos predicaran el evangelio? Si predicándonos todos los días te habrán, no dejo de ofender a Cristo. Si predicándonos todos los días no cambiamos, no mejoramos, seguimos siendo los mismos. Día tras día, ¿qué sería si nos trajéramos mensajes motivacionales? ¿Qué sería si dijéramos, que tú vales mucho, tira para adelante, que Dios está contigo, ay Padre? No buscaríamos arrepentimiento nunca. Pero Dios quiera que siga levantando hombres fieles a su palabra, que prediquen todos los días arrepentimiento de pecados. Y esta iglesia fue acusada de no predicar el verdadero evangelio. Habían sido tolerantes. Mirad, hermanos, este mundo es muy duro. Mirad, hermanos, qué fuerte. Por favor, bajar aquí, bajar aquí. Mirad qué duro. Este mundo nos vende una tolerancia con un falso amor. Si amas, tolera. Tolera al que es diferente a ti. Tolera al que piensa diferente a ti. Tolera al que se siente mujer. ¡Qué es muy grave! Que esta es la tolerancia que nos está vendiendo el mundo. Que toleremos el pecado por amor a las almas, por amor a las vidas. Pero Dios dice que tenemos que ser intolerantes contra el pecado y predicar el verdadero evangelio y decir a la gente: necesitas arrepentirte porque te vas al infierno. Hermanos, este mundo nos vende una tolerancia falsa con un amor malinterpretado. Hermanos, por favor, no seamos tolerantes. Porque déjenme decirles algo. Perdonadme el ejemplo, hermanos, perdonadme de verdad. Sobre todo mis ancianos y mis ancianas. No tengo otro. Como dice Juan, conformaros con lo que tengo. Hay unas personas por ahí que proclaman una banderita de colores. Todos sabemos lo que es, ¿verdad? ¿Sabéis, hermanos, que eso hace unos años estaba prohibido? Prohibido. Por ley. Prohibido. ¿Sabéis lo que pasó? Que después fue tolerado. Tolerado. ¿Sabéis qué pasó después de la tolerancia? Que fue aceptado. ¿Y sabéis qué pasó después de ser aceptado? Que ahora es celebrado. Señores, no podemos tolerar el pecado, porque si toleramos el pecado, después terminaremos aceptando el pecado. No veremos el pecado tan grave, porque eso es lo que quiere Satanás y es lo que quiere este mundo. Y es lo que quiere nuestra propia carne. Y es que no veamos el pecado tan sucio, tan negro. Que no es tanto, que comparancia esa, que comparancia ese, que no, que todos somos pecadores, que necesitamos a Cristo. Que no hay nadie más que nadie. Que todos necesitamos escuchar el evangelio. Por eso dicen que tiene oído que oiga. Que esto es para todos. Pero mira a ver si tienes oídos. Y si no les tienes, por favor, en esta tarde, pídeselos al Espíritu Santo. Que ponga oídos espirituales en tu corazón, para que hoy la palabra produzca arrepentimiento de pecado. Aleluya. Y dice: al que venciere. Buena noticia. Al que venciere,
Y vuelvo a decir lo que dije al Efeso, porque a las 7 iglesias las dice lo mismo, al que venciere. Pero esto no se trata de nuestras obras. No vencemos nosotros, venció Cristo en la cruz del Calvario. Él es el vencedor. Pero si estás en Cristo en esta tarde, hoy si estás en Cristo, cobijado en el Hijo, refugiado en el Hijo, hoy tú eres vencedor. Pero escúchame, si no estás en el Hijo, eres un perdedor. Lo has perdido todo. Mira, podrás tener muchas cosas materiales en este mundo. Podrás tener mucha salud. Podrás tener muchas cosas. Pero como no tengas a Cristo en el corazón, eres un perdedor, no tienes nada. Por eso, hermanos, quiera Dios en esta tarde que todos los que estamos aquí salgamos de este lugar con Cristo en el corazón. Dice, le daré a comer del maná escondido. Ay, Dios mío. Del maná escondido. Mirad, hermanos, ¿sabéis dónde por primera vez se menciona el maná? En el desierto. Que cuando caía el maná para el pueblo, ¿sabéis lo que estaba simbolizando este maná, pastorcico? ¡A Cristo! ¡Cristo era el verdadero maná! Por eso cuando vino Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el maná escondido. Tengo que decirte algo. Es que al que venzca, es que al que esté en Cristo, Dios te da a Cristo. ¿Quieres mayor regalo que a Cristo? Es que hay veces que no lo hemos entendido, que nos creemos que el premio es el cielo. Que el premio es dejar de sufrir. Discúlpenme, con mucho cariño. Nos creemos que el premio es ver a nuestros seres queridos. Que no, que el premio es ver a Cristo. Que el premio es tener a Cristo. Por eso dice, te daré el maná escondido. Y en el último mensaje, gracias por tener a mis siervos, porque a veces dices una cosa o no la dices completamente y a veces se pueden confundir y ellos me corrigen. Y mi tío ahora me dijo al finalizar otro mensaje, porque dije, y creía que se había entendido, pero no es así, que el árbol de la vida que dice a Éfeso, que el árbol de la vida que pondrá en medio de la ciudad, Apocalipsis, está hablando de Cristo. Yo dije que el árbol de la vida es la vida eterna, pero creyendo que se sobreentiende que Cristo es la vida eterna, que Cristo es la vida. Pero bueno, hermanos, hay que rectificar. Cuando dije que el árbol de la vida es la vida eterna, me refiero a que el árbol de la vida es Cristo. Amén. Y que ese maná escondido es Cristo. Amén. Pero es que no solamente eso, sino que también dice que nos dará una piedrecita blanca con un nombre escrito. Y ahora yo me he puesto a investigar. ¿Qué es esta piedrecita blanca? ¿Nadie se ha preguntado qué es esta piedrecita blanca? ¿O por qué menciona una piedrecita blanca? Nadie se lo pregunte, Jico, cuando lee. Hay que estudiar, hay que examinar. Resulta ser que esta piedrecita blanca, Chencho, se daba en la antigüedad de dos maneras. Dos. Una, cuando había un juicio y el acusado quedaba inocente, se le daba una piedrecita blanca en símbolo de inocencia. Pero si ese era culpable, se le daba una piedrecita negra en símbolo de culpabilidad. En eso se utilizaba. Pero no solamente en eso, sino que también se utilizaba como una invitación, una entrada para una gran fiesta, para un gran banquete. Cuando alguien celebraba una fiesta y quería invitar, ahora hay tarjetas, pero entonces era una piedrecita blanca, el cual ponía el nombre del que te invitaba o el nombre del novio. Y con esa piedrecita tenías derecho a entrar a la fiesta. Y ahora dice Dios, te daré una piedrecita blanca. ¿Sabes lo que nos está diciendo? No solamente te declararé inocente siendo culpable. Porque déjame decirte algo. El inocente se hizo culpable para que nosotros culpables fuéramos inocentes. Y Él nos dio una piedrecita, nos dará una piedrecita, que es declararnos inocentes para que nos podamos presentar delante de Dios. Porque nadie culpable podrá presentarse delante de Dios. Pero aquel que tenga esa piedrecita es que tiene a Cristo. Y el que tiene a Cristo, Dios ve a Cristo. Amén. Y ahora dice, y no solamente eso, sino que también esa piedrecita será lo que nos dará derecho. ¿Derecho a qué? A entrar al gran banquete celestial, donde podremos disfrutar del banquete que Dios tiene preparado para su iglesia. ¿Quieres mejor noticia? Que vas a estar una eternidad con Cristo. Pero déjame decirte algo. Si no tienes a Cristo en esta tarde, no te espera el cielo, no te espera la vida eterna, no te espera la
celestiales. Lo único que espera a la persona que no tiene a Cristo es horror e infierno. Es muy duro, pero quiera Dios que nos examinemos cada uno de los que estamos en esta tarde aquí y busquemos arrepentimiento. Hermanos, pregúntate en esta tarde, por favor, si conoces a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Conozco a Dios? Es hora de preguntárselo. ¿Quieren preguntárselo conmigo? A decirle al Señor, Señor, si todavía no te conozco, si todavía no hay salvación en mi vida, por favor, obra salvación en esta tarde. Por favor, Señor, inclina tu cabeza. Por favor, Señor, sálvanos. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor, que perecemos. Hombres y mujeres pecadores delante de un Dios santo, Señor, ¡qué locura! Por favor, Señor, obra salvación en esta tarde. Obra por medio de tu palabra y del Espíritu Santo, Señor, por favor. Necesitamos tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Obra salvación, Señor, que nadie se marche de este lugar sin ti, Señor. No lo permitas, por favor. Por favor, Señor, obra salvación en esta tarde. Arrepentimiento de pecados, por favor, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a arrepentirnos verdaderamente, Señor, de nuestros pecados. Por favor, queremos cambiar, queremos mejorar, queremos vivir para ti, Señor. Pero para ello necesitamos tu obra, Espíritu Santo. Obra, por favor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Aleluya, por favor, seguimos orando. Vamos a entonar una alabanza según estamos. Y el pastor con nosotros.